Buenas tardes, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? En la clase anterior hablamos de América y cómo se dividía, ¿verdad? En América Latina y en América anglosajona. Bueno, una forma de dividirla, porque la otra forma es América del Norte, América Central y América del Sur. Pero fíjense, hoy vamos a hablar de esos primeros pobladores. La clase pasada hablamos que entraron por el Océano Pacífico y por el Estrecho de Bering, ¿verdad? Que venían de Oceanía y de Asia. Hoy, bueno, vamos a hablar un poco de esos primeros pobladores, esas altas culturas que vinieron a establecerse o a sentarse en el territorio. Entonces, fíjense, voy a colocarle un mapa en donde podemos apreciar aquí esas altas culturas donde se fueron ubicando. Si hacemos un repaso, pues vimos que ellos entraron por el estrecho de Bering, por aquí arriba, por América del Norte, y se fueron posteriormente distribuyendo, ¿verdad? Por todo el territorio de América. Fíjense cómo, bueno, los aztecas se quedaron en esta parte de México, los mayas se distribuyeron en lo que es América Central, los chibchas en Colombia y los incas por esta parte de los Andes, ¿verdad? En donde, bueno, abarca varios países. Ellos abarcaban lo que era Chile, una parte de Perú, una parte de México, y esta parte totalmente al borde del Océano Pacífico. Es decir, fíjense que ellos se ubicaron pues en las zonas costeras principalmente. Después de eso, bueno, se fueron adentrando a los otros territorios, ¿verdad? Entonces, ellos están ubicados, entonces, más que todo en las zonas costeras al principio, ¿no? Cuando empezaron a poblar este continente americano, principalmente aquí en América Latina. Entonces, fíjense, le voy a volver a poner este documento para poder apreciar las demás partes. Fíjense entonces aquí, esta parte donde dice dónde se ubicaron esas grandes civilizaciones de América precolombina. Dice dentro de la América precolombina, es decir, anterior a la llegada de Colón, ¿verdad? Que hablamos del proceso de colonización, la clase pasada, existió una gran diversidad en las formas de vida y cultura de sus habitantes. Algunos eran cazadores, recolectores y pescadores nómadas. Y nos vamos a recordar que es nómadas, son grupos que no se establecían en un lugar fijo, sino se trasladaban de un lugar a otro. Después sí, bueno, ya pasaron a ser sedentarios, ¿no? Cuando consiguieron tierras fértiles, un terreno en donde, bueno, ellos pensaron en establecer sus aldeas. Entonces, otros lograron a través de la agricultura y la ganadería adquirir una forma de vida sedentaria. Entonces había esos dos grupos, los nómadas y los sedentarios. Muy pocos, sin embargo, lograron dar un paso más formando las civilizaciones. Estas se ubicaron en la región Mesoamérica, correspondiente al sur de México, Centroamérica, y Centroamérica, perdón, en donde hablamos de los aztecas y los mayas, ¿verdad? Como lo vimos en el mapa anterior. Mientras que otros se ubicaron en la región andina, correspondiente próxima a la cordillera de los Andes, de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Esos hablamos es de los incas, ¿verdad? Que se pusieron por todo este borde. Ajá. Entonces, vamos a ver algunas características en el aspecto social, en el aspecto geográfico, en el aspecto político, en su economía también, ¿verdad? Y el origen de dónde vienen ellos. Fíjense, aquí tenemos este cuadro que representa todas esas características, ¿verdad? Origen, ubicación geográfica, organización política, organización social y la organización económica. Vamos con los aztecas.
Los aztecas, su origen, el pueblo de origen fue nahuatl, de carácter nómada, ¿verdad? Que no se asentaban en un lugar fijo. Fundadores de Tenochtitlán, que significa lugar de las garzas. Su ubicación geográfica procedían de Aztián, que significa tierras blancas, al norte de México actual. Luego se mudaron a Tula, capital de los toltecas, y hacia 1325 emigraron a una isla del lago Texcoco, en el Valle de México, donde en la meseta de Anahuac fundan Tenochtitlán, ¿verdad? Su organización política, pues confederación de 3 tribus, ¿verdad? Tlacopan, Texcoco y subordinadas a Tenochtitlán. Tenochtitlán pues era la que decidía pues o entablaba las normas, y estas 2 tribus pues estaban subordinadas a esta. Y Tenochtitlán es la actual capital y estado de México. Su organización social pues se dividían en varias clases sociales. Además de eso existía la esclavitud voluntaria, es decir, los pobres que necesitaban alimento, que necesitaban suministros, ¿verdad? Vestimenta, pues estaban obligados a trabajar como esclavos a las personas de más recursos. Y por supuesto en esta tribu o en esta clase azteca, esta alta cultura, se ascendían de clase por méritos en la guerra. En su organización económica, su base económica principal era la agricultura. No existía la propiedad privada de las tierras, como vemos hoy en día, que compramos el territorio, ¿verdad? Con una extensión de tierra, bien sea para tener haciendas, para construir nuestras viviendas. Anteriormente no, anteriormente pues no había propiedad de tierra, nadie era dueño de tierras y vivían felices. Existía el intercambio por trueque, es decir, si yo producía o esta tribu producía algún alimento que los mayas o los incas no la tuvieran, y los mayas e incas tenían otros productos, puede ser cerámica, podía ser cesterías, cualquier cosa que necesitaran, pues ellos cambiaban la mercancía. ¿Por qué? Porque no tenían tampoco la ausencia de moneda, o sea, ellos no compraban nada, ellos se dedicaban era a cambiar, ¿verdad? Mercancías, objetos, lo que necesitaran. Ahora los mayas, el origen, originada de las tribus Nahua del norte de Centroamérica. Su ubicación geográfica está en la meseta de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chispas, en México, República de Guatemala y el oeste de Honduras. Su organización política, la Confederación de Tribus, ¿verdad? También tenían varias tribus que se llamaban Mayapán, Chichén, Izá y Uxmal. En su organización social estaban divididos también en clases sociales, y la más influyente fue la sacerdotal, que era la justicia severa, ¿verdad? En la organización económica, bueno, muy parecido a los aztecas. Se dedicaban a la agricultura, no existía la propiedad privada de la tierra, el intercambio también era por trueque con ausencia de la moneda. En algunos aspectos se parecen, ¿no? Se semejan unos a otros. Los incas, el origen no está determinado, ese origen de ellos, ¿verdad? El origen maya o de Tiahuanaco no está determinado precisamente de dónde vinieron ellos, su origen principal. Su ubicación geográfica en el centro sur de Ecuador, en Perú, en Bolivia, en el norte de Chile, hasta el río Maule y el norte de Argentina. En su organización política, el imperio, ellos tenían un imperio dividido en 4 provincias bajo la autoridad de un inca, ¿verdad? Ellos tenían como una especie de cacique que era la autoridad máxima, el que gobernaba, daba las leyes y decía cómo se debían hacer las cosas, ¿verdad? Y en esa cultura.
La organización social, las clases sociales eran en castas. Castas se refiere a ese extracto social, ¿verdad? Ese extracto social, esas diferentes clases sociales que había en esa época. Monogamia, ellos eran personas que vivían con una sola pareja, una persona que se casaba, pues, o era su cónyuge, era una sola persona, ¿verdad? La esposa y el esposo. En delitos leves se acepta el arrepentimiento como correctivo. Aquí ellos, bueno, si hacían cosas que no ameritaban un castigo mayor, más abajo vamos a ver sobre los chipchas, uno de los grupos, los chipchas, también esa tribu, ellos sí eran castigo, los podían hasta matar si hacían delitos graves, ¿no? Pero aquí en este, pues si los delitos son leves, pues se arrepentían y bueno, y quedaba todo solucionado. El pueblo, fíjense que cuando hablamos de monogamia, monogamia se refiere a las personas del pueblo, es decir, ellos solo podían tener una esposa, un cónyuge. En cambio, los gobernantes eran polígamos. Polígamos es que podían tener dos o más esposas o más cónyuges. Ajá, en cuanto a su base económica, pues es muy parecida también a la de mayas y aztecas. Se dedicaban a la agricultura, no existía la propiedad de la tierra, el intercambio por el trueque, y igualmente ausencia de la moneda. Pero ellos eran un poquito más avanzados en cuanto a la agricultura, ya que su riego era artificial, realizaban canales subterráneos que le permitieran llegar el agua, ¿no?, a sus conucos. Las tierras particularmente eran públicas, es decir, no, como dice aquí arriba, pues no era nada privado, ¿no? No tenían propiedad privada. Y bueno, había migraciones internas también. Ellos se movían también de un lugar a otro. También había un grupo de nómadas allí, ¿no? Todos eran sedentarios que se dedicaban especialmente a la agricultura, que tienen que ser sedentarios, ya que pues tienen que estar estables, que le dé un tiempo para sembrar, para cosechar sus alimentos, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo, bueno, todas esas altas culturas llegaron a nuestro territorio y de allí, bueno, se fueron dispersando por todo el territorio hasta que hoy, bueno, tenemos indígenas en gran parte de América Latina, inclusive en nuestro país Venezuela también tenemos gran parte de indígenas. Entonces, hoy pudimos apreciar, pues, de dónde vinieron y cómo se distribuyeron a lo largo de América Latina. Entonces, nos vemos en una próxima clase.